Una anciana estaba sentada en la parada de autobús de Okyo, perdida, olvidada e invisible para el mundo. Durante 3 días permaneció en la misma losa de hormigón, silenciosa e inmóvil, mientras la vida se abría paso a su alrededor. Nadie sabía de dónde venía. Simplemente había aparecido una mañana, envuelta en una tela descolorida empapada de lluvia y polvo. No hablaba. No pedía comida ni ayuda. Simplemente permanecía allí sentada. Sola la gente pasaba, mirándola brevemente, antes de apartar la vista. Algunos susurraban, otros la ignoraban por completo. Pero entonces llegó un niño, descalzo, delgado, empujando una carretilla vieja y oxidada que chirriaba a cada paso. Se detuvo. No hizo preguntas. No pasó de largo. En cambio, dijo con dulzura, «Mamá, déjame llevarte a casa». No molestaba a nadie, simplemente existía como un fragmento de historia olvidada abandonado al borde del camino. Su presencia era silenciosa, pero inquietante, como si el pasado mismo se hubiera detenido en esa losa. Su pañuelo se había deslizado a medias, revelando mechones de cabello gris. Sus ojos estaban vacíos, pero extrañamente alertas, como si persiguiera fantasmas que solo ella podía ver. Unas grietas surcaban sus labios, y sus zapatillas desiguales contaban la historia de largas y cansadas caminatas. Sin embargo, sus manos descansaban con gracia en su regazo, con los dedos suavemente entrelazados, como aferrándose a los últimos hilos de dignidad. Incluso mientras el mundo pasaba a su lado. La gente se dio cuenta, pero apenas. Algunos aminoraron el paso, algunos susurraron, otros se alejaron con inquietud. Sobre todo cuando ella no se movió para hacerle sitio. Algunos decían que su marido había muerto. Un escritor de Okata sugirió una historia más oscura, tal vez se había vuelto loca tras perderlo todo. En cuanto a mí, creo que escapó de alguna casa adinerada. Ya sabes cómo esconden a sus enfermos o ancianos. Por vergüenza. Tal vez ya había tenido suficiente y huyó. Pero la verdad, nadie la sabía. Durante 3 días permaneció allí, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo miradas curiosas y susurros despreocupados. Y en todo ese tiempo, ni una sola persona se acercó lo suficiente como para preguntarle si necesitaba ayuda a nadie. Excepto Raymond. Raymond tenía 16 años. Alto, pensativo, con un ingenio sereno que lo hacía parecer mayor. Pasaba los días vendiendo cacahuetes y bolsitas de agua transparente, zigzagueando entre tiendas y gritando a autobuses con la facilidad de quien ha aprendido a leer desde pequeño. Se movía por los cruces con soltura, un recipiente de plástico. Bajo el brazo, una bandeja en equilibrio sobre la cabeza. El tipo de chico que podía gritar dulce cacahuete y seguir sonriendo con calidez. El tipo de chico cuyos ojos no solo miraban, sino que notaban. Y él la había notado. El primer día pensó que estaba esperando a alguien. El segundo se quedó un rato, curioso. Para el tercero, estaba enfadado en silencio. No con ella, sino con la forma en que el mundo había absorbido su presencia. Como si fuera un elemento más de la calle. Como si no fuera diferente de un letrero roto o un bache que nadie planeaba arreglar. Después de vender casi todo, Raymond regresó a casa y dejó los sobres sobrantes en la mesa, junto a un cubo que goteaba. «Mami», empezó, «hay una anciana que lleva sentada en la parada de autobús de Ukyo desde el lunes». Su madre, arrodillada en el suelo cortando verduras. No levantó la vista. ¿Qué anciana? Simplemente está ahí. El mismo sitio, la misma ropa todos los días. Me dijo que se le olvidó el camino a casa. Su madre soltó un silbido desdeñoso. «Ah, una de esas historias que llegan al corazón. Le di agua hoy», añadió Raymond en voz baja. Dijo que se llama Margaret. Eso hizo que su madre se detuviera. Levantó la vista. «Sí», dijo Raymond. «Estuviste a punto, muy a punto». Su madre se quedó paralizada y soltó el cuchillo. «Raymond, ¿quieres volverte loco? Viste a alguien que parecía perdida, andrajosa y sucia, y tu espíritu te dijo que iniciaras una conversación?» «No parece loca», respondió Raymond con calma. «Parece alguien que antes importaba». La voz de su madre bajó, casi un susurro. «Las personas que antes importaban todavía pueden ser brujas. Raymond, te lo advierto, no dejes que la compasión te arrastre a la maldición familiar de otra persona. Pero es inofensiva. Así es exactamente como empiezan. Inofensivas, hasta que es demasiado tarde. Solo estarás caminando un día y olvidando tu nombre». Espetó su madre. Raymond rió entre dientes y levantó su bandeja. «Vuelvo enseguida». «¿De vuelta a dónde?» «Quiero empujarla». Su madre se levantó bruscamente. «¿Empujar a quién?» «Raymond, si empujas a esa mujer y te desvaneces en el aire. No pronuncies mi nombre en el reino de los espíritus». Pero Raymond ya había salido por la puerta. De vuelta en la parada del autobús, Margaret no se había movido. La misma losa,
La misma postura, la misma presencia desvanecida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Raymond cruzó la calle, guardó su bandeja detrás de la mesa del frutero y se acercó a ella. Buenas noches. Mamá, dijo con dulzura. Ella lo miró lentamente, como si emergiera de algún lugar lejano. Buenas noches, hijo mío. Hijo, terminó con suavidad. Raymond se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Todavía recuerdas algo? Le ofreció una leve sonrisa. Solo mi nombre, Margaret. ¿Y tu casa? ¿Algo más? Mi puerta. Una anciana estaba sentada en la parada de autobús de Okio, perdida. Olvidada e invisible para el mundo. Durante 3 días permaneció en la misma losa de hormigón, silenciosa e inmóvil, mientras la vida se abría paso a su alrededor. Nadie sabía de dónde venía. Simplemente había aparecido una mañana. Envuelta en una tela descolorida empapada de lluvia y polvo, no hablaba, no pedía comida ni ayuda. Simplemente permanecía allí sentada, sola. La gente pasaba, mirándola brevemente antes de apartar la vista. Algunos susurraban, otros la ignoraban por completo. Pero entonces llegó un niño, descalzo, delgado, empujando una carretilla vieja y oxidada que chirriaba a cada paso. Se detuvo. No hizo preguntas. No pasó de largo. En cambio, dijo con dulzura, mamá, déjame llevarte a casa. No molestaba a nadie. Simplemente existía como un fragmento de historia, olvidada, abandonado al borde del camino. Su presencia era silenciosa, pero inquietante, como si el pasado mismo se hubiera detenido en esa losa. Su pañuelo se había deslizado a medias, revelando mechones de cabello gris. Sus ojos estaban vacíos, pero extrañamente alertas, como si persiguiera fantasmas que solo ella podía ver. Unas grietas surcaban sus labios, y sus zapatillas desiguales contaban la historia de largas y cansadas caminatas. Sin embargo, sus manos descansaban con gracia en su regazo, con los dedos suavemente entrelazados, como aferrándose a los últimos hilos de dignidad. Incluso mientras el mundo pasaba a su lado. La gente se dio cuenta, pero apenas. Algunos aminoraron el paso, algunos susurraron, otros se alejaron con inquietud. Sobre todo cuando ella no se movió para hacerle sitio. Algunos decían que su marido había muerto. Un escritor de Okata sugirió lo único que Margaret anhelaba, pero nunca tuvo, era un hijo. Pasaron los años en un intento esperanzador, oraciones susurradas en la almohada. Innumerables visitas al hospital y lágrimas silenciosas derramadas en la oscuridad. Finalmente, aceptó la verdad, su vientre nunca albergaría vida, pero a pesar de todo, Arnold la apoyó. Cuando su familia lo instó a tomar otra esposa, se mantuvo firme. Me casé con Margaret, no solo con su capacidad para tener hijos, dijo, y lo decía en serio juntos. Construyeron un hogar lleno de amor, risas y una compañía tranquila. Fue suficiente hasta hace 5 años. Arnold se desplomó repentinamente en su habitación y nunca volvió a abrir los ojos. Un ataque al corazón, rápido, cruel y definitivo, desde ese día. El mundo de Margaret se desmoronó silenciosamente, todo. Cambió después de la muerte de Arnold. Sus primos, sobrinos y hermanos comenzaron a rondarla como buitres, disimulando la codicia con preocupación. Fingiendo visitas de compasión mientras contaban los días en silencio. No estaban allí para ayudarla. Esperaban a que muriera para poder dividir lo que quedaba del legado de Arnold. Incluso el personal de la casa, antes cálido y de confianza, ya no era suyo. La mayoría eran informantes, infiltrados por esos mismos familiares. Margaret apenas podía estornudar sin que lo reportaran como si fuera una noticia. Entonces llegó el golpe final, un diagnóstico: demencia en fase inicial. Controlable, dijo el médico, pero progresaría. Siempre lo hacía. Una tarde tranquila, Margaret se sentó sola en su cama. Esa noche se sentó en el balcón durante horas, llorando suavemente contra el viento. La casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como una jaula. Cada rincón parecía susurrar, cada tintineo de un plato resonaba con sospecha y cálculo. Esa noche, una silenciosa determinación se apoderó de su pecho. Si todos bajo su techo le estuvieran esperando, entonces elegiría irse, incluso si eso significaba perderse. Así que, una mañana temprano, antes de que el sol saliera por completo, Margaret salió. No empacó, no dejó una nota, simplemente caminó. Bajó por su calle, luego la siguió. Pasó junto a los letreros familiares, junto a las hileras de casas que alguna vez tuvieron nombre. Caminó hasta que los nombres de las calles se difuminaron y los edificios ya no la reconocieron. Se encontró rodeada de desconocidos. Sus piernas fallaron antes que su memoria. Y así fue como Margaret terminó en la losa de concreto de la parada de autobús de Okio. Silenciosa, quieta y olvidada por el mundo, hasta que Raymond apareció empujando una carretilla chirriante y, sin saberlo, se metió en su historia.
Esa noche, Raymond no pudo dormir, dio vueltas en la cama, su mente dando vueltas a los extraños sucesos del día. La imagen de Margaret, su risa inesperada, el tamaño de esa mansión más grande que algunos países. Bromearía más tarde, y el guardia de seguridad que gritaba como si hubiera visto un fantasma, pero sobre todo, seguía oyendo sus palabras. La parte en la que le dijo, le había dicho que volviera, que le esperaba un trabajo de verdad. ¿Un trabajo de verdad? ¿Haciendo qué, exactamente? En una casa tan elegante que las almohadas probablemente tenían mando a distancia. Aún así, a las 5:30 am, Raymond estaba completamente despierto. Se bañó y luego se puso su camisa más elegante, la que reservaba solo para Navidad y alguna boda ocasional. Planchó sus pantalones negros con el dorso de una cuchara porque, como siempre, no había electricidad. A las 6:45 am, estaba de pie frente a las puertas de la mansión. Se ajustó el cuello de la camisa por quinta vez. Se aclaró la garganta y llamó a la puerta. 2 golpes firmes, la puerta se abrió de par en par y allí estaba el mismo guardia de seguridad. Apareció el mismo guardia de seguridad del día anterior, con el rostro tenso por la sospecha y henchido de orgullo. Sí, ladró. Raymond le ofreció una sonrisa cortés. Buenos días. Señor, vine a ver a la señora. Me dijo que viniera. El hombre arqueó una ceja. La señora dijo que viniera. Sí, señor. Ayer por la noche, después de que la traje a casa. El guardia lo miró de arriba abajo, con la mirada fija en los zapatos gastados de Raymond. ¿Es usted pariente de ella? No. Señor, ¿es usted empleado? Todavía no. Pero ella dijo, entonces quédese afuera. La puerta se cerró de golpe antes de que Raymond pudiera terminar. Se quedó allí, parpadeando. Pasaron 10 minutos. Luego 15, y justo cuando empezaba a preguntarse si se lo había imaginado todo. Exactamente a las 7:10 am, la puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Esta vez, una mujer bajita salió. Vestida con un vestido azul marino y tacones que se tambaleaban como si se lo hubieran pensado 2 veces. Su peluca era atrevida, su pintalabios aún más atrevido. Pero era su actitud la que realmente marcaba la diferencia, fácilmente 10 veces más fuerte que ambas. Buenos días, dijo, ajustándose el bolso como si llegara eternamente tarde a una sesión de fotos. Buenos días, mamá, respondió Raymond. ¿Eres el chico que trajo a Madame a casa ayer? Sí. Mamá. Lo miró de reojo, entrecerrando un poco los ojos. Incluso te arreglaste. Dijo que viniera. La mujer resopló. Dicen muchas cosas. Una vez nos contó que vio a su tío muerto tocando la trompeta en el tejado.